Hola, en este video quiero hablar de las relaciones, pero en específico de las relaciones de amistad. ¿Qué opino yo en específico de las relaciones de amistad desde mi experiencia personal? Bueno, yo creo que son muy importantes, son muy necesarias, sobre todo en la adolescencia. En la niñez son muy necesarias, pero en la adolescencia en específico son muy importantes. Son muy importantes para el desarrollo social, para el desarrollo académico, para el desarrollo sexual, son importantes para muchas cosas. Pero yo creo que cuando llega ya a cierta edad, una persona a cierta edad adulta, veintitantos, a veces hay gente que no le llega nunca esa wea, o hay gente que se pega al cachofazo, qué sé yo, a los 30 o a la edad que sea. Hay gente que de repente muy joven, adolescentes, tienden más a la soledad o tienden más al individualismo. Pero yo quiero, o no tanto quiero, pero creo que es necesario hablar de que cuando uno llega a cierta edad adulta, a veces te empezás a dar cuenta que tu entorno social tal vez no es lo que tú quieres, o ya no es acorde a lo que tú vibras, o no es acorde a lo que tú esperas para ti, para tu vida, o a veces uno empieza a tener ciertos cambios en su mente, en su cuerpo, en su corazón, que hacen que uno ya no se sienta tan cómodo en cierto entorno, o diga, ¿sabes qué? Quiero cambiar un poco esta weá, o cierta persona ya no me agrada tanto y no sé, quiero alejarla de mi vida, quiero echarla o no sé, quiero alejarme yo. Y siento que uno a veces no conoce tanto a los amigos o no tanto como a uno le gustaría. Y, y yo quiero hablar de algo en específico, que es cuando a veces hay gente que te busca solamente para pedirte favores. O a veces hay gente que te busca solamente buscando que tú la apoyes o que tú le brindes algo. Y sabes qué, a veces cuando uno no es tan consciente, y no creo que sea un tema de autoestima, yo a veces creo que es un tema de conciencia o de madurez, que a veces uno no se da tanto cuenta de que hay gente que es así, muy de buscar siempre el favorecerse a costa de los demás y no brindar algo a cambio. Pero en específico yo creo que es importante, sobre todo para conocer bien a una persona, siempre decirle que no a la gente. Uno, a veces hay gente que te quiere manipular, o a veces hay gente que es muy hábil para poder manipular, gente que es un poco, no sé, más tímida en ciertos aspectos, porque hay gente que es muy desenvuelta en algunos contextos de la vida, pero es más tímida en otros. Yo creo que todos somos un poco así. Pero es importante decirle que no a la gente. Porque es importante, porque cuando uno le dice que no a las personas, ahí uno conoce realmente quién es la persona. Porque si tú le dices que sí, 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 todo el rato, la persona, oh sí, anda feliz todo el rato, te trata bien, te hace cariño, bla, bla, bla. O tú le haces cariño, etc. Pero cuando tú le dices que no a la persona, ahí tú entiendes quién realmente es, porque hay gente que no se mide en sus reacciones, y la mayoría de la gente que es muy aprovechadora o que busca gente como para intentar sacarle favores o intentar poco más que sea su servidumbre amistosa, se enoja o se enervan, aunque intenten disimularlo o aunque intenten ocultarlo, siempre se enojan porque no saben lidiar con el rechazo y les arde y se enloquecen y alucinan, güey. Entonces es importante poder decirles que no. Eh, Poder uno tener un círculo social que a uno le guste, no necesariamente tener, qué sé yo, tantos amigos cercanos. Y otra cosa que yo creo que es importante en la edad adulta, poder llegar uno solo a los lugares, no tener que llegar con un amigo, con un conocido, o con el primo, con la hermana, ni con el pololo, ni con nadie. Poder llegar uno solo a un lugar, poder presentarte solo, poder hablar, desenvolverte tú solo, no necesariamente que ande gente codependiente cerca de ti. Es importante uno, como lo digo, sobre todo para cuando uno es adolescente o cuando es adulto, saber llegar solo a un lugar y poder desenvolverte de buena manera.
confiar en ti mismo y hacer las cosas por ti mismo. Porque de repente hay gente que le cuesta mucho poder llegar sola a un lugar, si no es por un pituto, si no es por un contacto, si no es por un familiar, por un amigo o por alguien que los recomendó, les cuesta. Y es importante que una persona pueda hacer las cosas por sí misma, sobre todo en temas laborales. Es súper importante. ¿Qué otro tema iba a hablar yo respecto a la amistad? Se me olvidó un poquito. Y siento yo que la verdad no es tan necesaria tampoco en ciertos ciclos para algunas personas. Siento que hay ciclos en los que una persona necesita estar más sola. Siento que hace bien que una persona pueda estar más sola y no siempre depender de su círculo de amigos. Hay gente que es muy amiguera y no sé, se la pasa carreteando toda su vida, pero no se conocen a sí mismos, no se conocen, no saben quiénes son en un contexto de soledad o en un contexto en el que están solos y no sé, loco, no saben qué mierda hacer. Es importante que uno sepa lidiar consigo mismo, lidiar con su propia soledad y soportarse a uno mismo. Hay gente que no se soporta, hay gente que no se quiere porque no le gusta lo que piensa o no le gusta lo que siente y se evaden y se evaden y se evaden o con vicio o con gente o con sexo o con la weá que sea, pero se evaden. Es importante sentirse, conocerse, saber qué cosa es lo que uno siente, por qué uno tiene ciertas reacciones emocionales o por qué tiene ciertos pensamientos repetitivos, por qué tiene ciertos pensamientos de repente negativos o por qué a veces uno interpreta de manera negativa ciertas situaciones que tal vez no son tan negativas. Yo, por ejemplo, creo que o una persona que espera madurez de sí misma no tiene por qué dejarse influir emocionalmente por nadie, ni mentalmente, ni energéticamente. A veces sí, por ciertos temas, qué sé yo, de salud o ciertas complicaciones de otro tipo o hasta espirituales, a veces sí hay ciertas energías que son un poco más difíciles de sobrellevar, pero emocionalmente yo creo que uno cuando ya tiene cierta madurez no tiene que dejarse influenciar por nadie, ni por la mamá, ni por gente conocida, ni por el enemigo, ni por nadie. Y saber identificar eso es súper importante para que la gente no te agarre para el huevo, para poder uno desempeñarse como una persona competente en su vida adulta y para que nadie te pueda poner la pata encima. Porque el mundo a veces no es que sea tan excesivamente competitivo, pero hay gente que es obsesiva con la competencia. Y hay gente que es enferma y despiadada y ante cualquier cosa buscan de repente por dónde intentar huevear a alguien. Yo siento que es interesante sobre todo reírse de ese tipo de gente. Hay que reírse. Saber burlarse también es súper importante, burlarse de personas que se quieren burlar de ti. Eso sí que es algo divertido, es algo que eleva la vibración incluso, es algo entretenido de hacer. Pero en general yo creo que la amistad es útil a la edad que sea, siento que es necesaria, pero siento que uno no tiene que estar tan anhelante de amistad, no estar tan deseoso de amistad, saber uno salir solo, qué sé yo, salir a tomarte un café solo, ir a, no sé si todavía estás en una etapa en la que tomas alcohol, ir a tomarte un copete solo, qué sé yo, un bar, un pub, una disco, salir solo, saber presentarte solo, sin andar con amistades o conocidos o con la amiga gordita o con nadie. Pero eso, chao.